Nuestros días están llenos de múltiples actividades. Es necesario hacer decisiones responsables. Todos queremos salir adelante en la vida. ¿Puede Dios proveernos algún tipo de guía? Dios no es como nosotros los seres humanos que cambiamos y que un día queremos una cosa y otro día queremos otra cosa. Dios es el mismo del pasado, el mismo de hoy y el mismo para siempre. Él nos ama y nos quiere guiar. Como lo hizo en el pasado, así lo hace hoy. El tema de hoy se llama ¿cómo nos guía Dios? La base bíblica viene de Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Introducción. Todos tenemos que hacer decisiones en nuestras vidas. Algunas decisiones son decisiones que vienen a determinar la dirección de nuestras vidas, mientras otras no son tanto así. Por ejemplo, en alguna etapa de tu vida vas a tener que decidir qué tipo de trabajo vas a desempeñar para ganarte la vida, cómo gastar o cómo invertir tu dinero, a qué persona vas a elegir como novio o como novia, a quién vas a proponerle matrimonio, en qué lugar vas a vivir, qué tipo de amistades vas a cultivar y de cuáles personas te mantendrás distante, cómo usar tu tiempo, qué ropa ponerte o qué ropa no ponerte, etcétera, etcétera. Con muchas de estas decisiones podemos equivocarnos y es por eso que es mejor tener a Dios a nuestro lado. Quiero que sepas que ahora que somos hijos de Dios, no estamos solos cuando es tiempo de tomar estas decisiones, pues Dios está siempre dispuesto a guiarnos. Quiero hacer notar que a través de esta lección voy a usar principalmente la Biblia que se acostumbra a usar en la iglesia cristiana, que es la versión Reina Valera de 1960. Sin embargo, también voy a referenciar otras versiones para clarificar nuestro estudio de hoy. Antes de iniciar nuestro tema, quiero poner en claro 4 cosas. Dios promete ayudarnos. Dios tiene un buen plan para nosotros. Dios está activo aconsejando y guiando, y Dios guía a los humildes. 1. Dios promete guiarnos. Tenemos 2 textos de apoyo. Salmos 32:8, que dice así. Salmos 32:8. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Juan 10, del versículo 3 al 4, que dice así. Juan 10, 3 y 4. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios desea que descubramos su voluntad, y es por eso que Él promete guiarnos. Número 2. Dios tiene un buen plan para nosotros. Tenemos 2 textos aquí que quiero presentarte. Jeremías 29:11 dice así. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. El mismo versículo en la Biblia de la versión traducida en lenguaje actual dice así. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Wow, qué bonito. Romanos 12:2 dice así. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Dios está activo, aconsejando y guiando. Aquí tenemos 3 textos. Primero, Isaías 30:1 y 2. Isaías 30:1 y 2.
Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Lucas 4:1 de la versión Nueva Traducción Viviente dice así. Lucas 4:1, leída de la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. El Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 19 dice así. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 4. Dios guía a los humildes. La humildad es un gran tema en el cristianismo. Aquí tenemos 5 versículos. Salmos 25, 9 y 14. Salmos 25, 9 y 14. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 25, 9 de la Nueva Traducción Viviente dice así. Salmos 25, 9 leído de la Nueva Traducción Viviente. Guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. Salmos 25, 14 de la Nueva Traducción Viviente dice así. Salmos 25, 14 leído de la Nueva Traducción Viviente. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Lucas 1:38 de la Nueva Traducción Viviente dice así. Lucas 1:38 de la Nueva Traducción Viviente. María respondió, soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Salmos 37:5 dice así. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. La pregunta es, ¿cómo saber la voluntad de Dios? ¿De qué maneras podemos esperar que Dios nos guíe? En esta lección vamos a estudiar cómo nos guía Dios a través de, número 1, lo que nos indican las Escrituras que hagamos. Esto es lo que dice la Biblia. Número 2, lo que nos mueve a hacer el Espíritu de Dios mismo. Número 3, lo que nos dice el sentido común. Número 4, los consejos de otros cristianos de buen testimonio. Y número 5, las señales circunstanciales que Dios permite que se nos presenten. Número 1. Lo que nos indican las Escrituras que hagamos. Primero, vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra misma tiene ya los preceptos de los que nos podemos guiar. Como se dice comúnmente, sin buscarle 3 pies al gato. En esta categoría caen las cosas básicas como son el amor a Dios y el amor al prójimo, la obediencia a Dios, creyéndole a Él y bautizándonos después de creerle, por mencionar lo más básico que me viene a la mente. Segundo, vamos a mirar lo que dice Salmo 119, versículos 105, y después saltamos al 130 para leer hasta el 133. Salmos 119, versículo 105 y versículos del 130 al 133. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué hace una lámpara? Una lámpara ilumina. Entonces, prepárate a recibir la dirección que viene de la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Es esta la primera forma en que Dios nos comunica la dirección de nuestras vidas, a través de su palabra iluminando nuestras vidas. No es necesario rebuscarles a las indicaciones que Dios tiene para nosotros, ya reveladas en las Escrituras. No es necesario consultar con personas que practican el espiritismo para que te digan qué debes o qué no debes hacer. No tienes que pagar a un psíquico o un espiritista para que te diga qué tiene para ti el futuro. Por cierto, Dios mismo nos indica alejarnos de estas últimas prácticas.
Dios nos habla claro a través de la Biblia. Solamente estúdiala y pide dirección para que Dios te hable a través de las Escrituras. Número 2. Lo que nos mueve a hacer el Espíritu de Dios mismo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, quien tiene la capacidad de hacerse presente en nuestras vidas y darnos la certeza de que es Dios el que nos habla. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 10, versículos 3 al 5. Juan 10 del 3 al 5. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas conocen la voz del portero. De forma similar, nosotros llegamos a conocer la voz de Dios. Vamos a mirar lo que dice Hechos 16, versículos 6 y 7. Hechos 16 del 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios y también trataron de ir a Bitinia, y en ambos casos no se los permitió el Espíritu de Dios. ¿Cómo se dio esto? El Espíritu no es físico ni visible. ¿Cómo se los comunicó el Espíritu a ellos? Primero, Dios a menudo nos habla cuando oramos. Vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, y los despidieron. Ambos, la ministración del Señor y el ayuno, son actividades espirituales cristianas que nos permiten experimentar la presencia e influencia de Dios el Padre a través del Espíritu Santo actuando sobre nosotros. Cuando Dios nos habla a través del Espíritu Santo, sabemos que es Dios hablando, porque lo que habla es bueno, habla fuerte y claro, habla a las emociones. Pregunta: ¿se podría dar el caso en que Dios no fuera el que nos habla? Sí, por eso es necesario poner a prueba lo que se nos dice. Vamos a mirar lo que dice 1 de Juan 4:1. 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo puedo asegurarme de que Dios me está hablando? Pregúntale a Dios en oración si es Él hablándote. Pídele que te verifique que es Él en realidad el que te está hablando y que te confirme su mensaje. Las indicaciones de Dios pueden ser extrañas o pueden ser inusuales, pero nunca van en contra de su propia palabra. Es decir, Él nunca nos va a pedir que hagamos cosa alguna que contradiga a lo que es su doctrina o que contradiga el plan que Él tiene para la humanidad. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios. Recuerda lo que dice Jesús, que las ovejas conocen la voz de su pastor. La voz de Dios es buena, es clara, es justa, es verdad y viene repleta de amor. Vamos a mirar lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. La voz de Dios no tiene dos caras. Dios es amor, y su voz y mensaje es como tal. Dios es Dios, y Él puede hacer como le plazca y considere adecuado. Dios puede intervenir en nuestras vidas y enviarnos un mensaje permitiendo una situación de salud, de trabajo, o también nos puede hablar con palabras a través de una persona común y corriente. Una persona puede hablar un mensaje de Dios sin que él sepa que lo que está haciendo es de parte de Dios. A esto se le conoce como profetizar. Cuando una persona inspirada en forma sobrenatural
consciente o inconscientemente, te habla palabras que te anuncian el mensaje de Dios, ya sea dándote instrucciones para que llegues a la meta que Dios tiene planeado para ti, o comunicándote de algún cambio que tienes que hacer en tu vida, o trayéndote palabras que te fortalezcan y te animen y te hagan sentir mejor cuando más lo necesitas. Profetizar es hablar de parte de Dios. Dios es soberano. En su soberanía, esto es, en su autoridad que está por encima de todo lo creado, puede usar tanto a un predicador como a un amigo, un familiar o a un total extraño para que te dé un mensaje divino y directo, un mensaje que resuene en tu corazón, especialmente designado para ti y en forma directa. Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando Dios te habla a través de alguien, el mensaje tiene como características edificación, exhortación y consolación. Esto es, los mensajes que Dios te comunica suelen fortalecerte cuando las escuchas. Te llenan de ánimo, te corrigen para ser mejor en tu vida cristiana y te consuelan si es lo que necesitas. Vamos a mirar lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Dios es un Dios de paz, y cuando Él te habla y te envía un mensaje, puedes sentir esa paz. El tono de la voz de Dios es paz. Así que el Espíritu de Dios nos puede hablar en la vida real con un tono reconocible y de una forma distintiva. Segundo, a veces Dios nos habla al poner un fuerte sentimiento en nosotros para hacer algo específico. Vamos a mirar lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando le permitimos a Dios que trabaje en nuestras vidas, esto es cuando en humildad nos rendimos a Dios y realmente ponemos a su disponibilidad nuestra vida, Dios pone en nosotros el deseo y el poder para hacer cosas que son agradables a Dios. Tercero, a veces Dios nos guía en formas extraordinarias. Miremos lo que dice Hechos 11, versículos 27 al 29 de la Nueva Traducción Viviente. Hechos 11 del 27 al 29 de la Nueva Traducción Viviente. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones, y predijo por medio del Espíritu, que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Ágabo fue quien predijo, profetizó o habló de parte de Dios por el Espíritu del hambre que venía. Y así ese mensaje que Ágabo habló sirvió de ayuda para los hermanos de Judea. Ágabo fue una persona de Dios usada para comunicar la voluntad divina de Dios, guiando al pueblo cristiano en los tiempos del emperador Claudio del mundo romano. Vamos a mirar Hechos 21, 10 y 11. Hechos 21 versículos 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo estaba visitando al evangelista Felipe en Cesarea cuando llegó Ágabo el profeta, y hablando de parte de Dios les dijo que Pablo iba a ser arrestado. Si leemos el contexto de este pasaje bíblico, vamos a entender que el mensaje profético que se le comunicó a Pablo tuvo un propósito. El propósito de fortalecer y preparar a Pablo para su arresto. Dios, además de hablar a través de profetas, puede usar ángeles para entregar mensajes durante el sueño de una persona. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 20, y después Mateo 2, 12 al 13 y el versículo 22. A continuación, voy a leerte 3 citas bíblicas.
Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 2:12 y 13. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo capítulo 2, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Por los textos anteriores podemos concluir que Dios puede avisar y guiar a sus hijos a través de sueños. Todas las naciones tienen agentes capacitados para guiar y proteger a ciertos individuos del gobierno. Estos agentes protegen a presidentes, a embajadores y a otros individuos que están bajo la custodia de dichos agentes. De forma similar, excepto que de manera más efectiva y poderosa, es el cuidado que Dios tiene para sus hijos, guiándolos y mostrándoles qué hacer. Dios puede hacernos ver algo en forma sobrenatural, algo entendible, descriptible y que llame nuestra atención para darnos un mensaje, para avisarnos, para guiarnos. Esto es, Dios nos puede hablar a través de visiones. Vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 10. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Leyendo el contexto de este versículo, entendemos que Pablo miró la visión que dirigió a Pablo y a sus compañeros Timoteo y Silas para que predicaran el Evangelio de Dios. En los primeros 15 versículos del capítulo 18 de Génesis, leemos de la interacción de Dios mismo y dos ángeles que dirigieron a Abraham en confiar y esperar en la promesa del nacimiento de su hijo Isaac. Dios envía mensajeros al mundo físico o en forma intangible a través de sueños para guiar y proteger a su pueblo. Suena como una película de ciencia ficción, pero no es ficción. Dios en realidad nos protege y nos guía enviando mensajeros para que lo que Dios ha planeado que suceda, en verdad suceda. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 19 al 21. Mateo 2 del 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate. Toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Hechos 12:7 dice así. Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. En los dos textos anteriores, vemos que un mensajero del Señor se aparece y dirige a tomar una acción guiando en medio de una circunstancia adversa. Dios guía a través de ángeles. Y esto es verdad hoy en día, a pesar de que muchos lo duden o se nieguen a creerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 4 al 11. Primer libro de Samuel capítulo 3 versículos 4 al 11. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel.
Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Con este texto entendemos que Jehová Dios puede directamente hablar al que desee. Número 3. Lo que nos dice el sentido común. Vamos a leer lo que dice Salmos 32:9. Salmos 32:9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Desde el punto de vista científico, nosotros somos animales racionales. Y es esto lo que nos hace diferentes de los animales irracionales. Nosotros tenemos la capacidad de razonar y distinguir entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Somos nosotros los humanos que podemos realizar complejas ecuaciones de matemáticas, construir grandes edificios y vivir civilmente a través del uso de nuestro conocimiento y sentido común. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es Dios el que nos da la capacidad de pensar. Nos da la capacidad de entender y elegir nuestras acciones. Cuando nosotros usamos nuestro sentido común, a menudo podemos tomar buenas decisiones. Nuestro sentido común también nos puede clarificar lo que nos dice la Biblia en cuanto al tipo de pareja que debemos elegir para contraer matrimonio. Vamos a mirar lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Con esto podemos entender que Dios en su sabiduría está protegiendo nuestros intereses. El sentido común nos revela que Dios nos está guiando a una relación duradera, a una relación genuina, a una relación que resista las pruebas de los altibajos por los que pasa todo matrimonio. En lo personal, yo he conocido de múltiples matrimonios que terminan en frustración, en infelicidad, porque una persona creyente en Dios se unió a una persona que no es creyente. Con el tiempo y con la rutina cotidiana, o cuando viene el tiempo de educar a los niños, la pareja se comienza a desintegrar con la divergencia de los principios espirituales de cada persona. El asunto es, ¿por qué someternos a esto cuando lo podemos evitar usando el sentido común? Leamos lo que dice 1 de Corintios 7, versículos 17 al 24. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 7, versículos del 17 al 24. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca, para con Dios. A pesar de que este pasaje nos ilustra varios ejemplos que pudieran dar lugar a temas controversiales, una cosa parece ser enfatizada. Cada uno de nosotros, en el estado que fuimos llamados, así permanezcamos para con Dios. Con esto, el apóstol Pablo nos está llevando a razonar, a pensar y a usar la lógica que nos fue dada por Dios mismo. El versículo 19 nos enseña qué es realmente importante para Dios. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros nos hace preciosos para Dios y por lógica, si Dios nos llamó y venimos a la fe con cosas de las que no tenemos control, ¿por qué nos preocupamos? Dios ya sabe
que nosotros no vamos a poder controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Procurémonos de las cosas de las que sí tenemos control para agradar a Dios. Es con este pasaje que vemos el sentido común del ser humano ilustrado al rojo vivo. En el reino de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo viene a estar en los primeros lugares de la lista de prioridades del cristianismo. Número 4. Los consejos de otros cristianos de buen testimonio. Quiero invitarte a que leas Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Dios ha preparado a hermanos en la fe y a líderes, a conocedores de la palabra, que están metidos en las cosas de Dios, con experiencia y con amor genuino a Dios y a los hermanos. Tú puedes mirar que ellos son genuinos y que están para servir sin ningún interés, pues en realidad actúan como embajadores del Creador. No hablan más de la cuenta, y las palabras que salen de su boca son edificantes. Esto es, gente que promueve el amor y la paz. Dios tiene a hombres y mujeres que te puede enviar para aconsejarte. Sé sabio, escucha y obedece el consejo que Dios te facilita. Leamos Proverbios 15:22. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. En la multitud de consejeros se hacen firmes los pensamientos. Los proyectos terminan frustrados por no recibir la buena dirección de un buen consejo. Y es en la afirmación de estos consejos que resulta en el éxito de un proyecto. Otra cita bíblica que nos ayuda a entender el valor de un buen consejo es Proverbios 20, versículo 18. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Primero, es nuestra responsabilidad tomar decisiones. Segundo, es bueno consultar con cristianos que están buscando a Dios. Evita a una persona que esté buscando su propia conveniencia y que demuestre inmadurez espiritual. Consulta con una persona con autoridad y experiencia espiritual cristiana. Número 5. Las señales circunstanciales que Dios permite que se nos presenten. Dios nos habla y nos guía a través de las circunstancias de nuestras vidas. Hay un dicho popular que dice: el hombre propone y Dios dispone. Vamos a leer Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El versículo anterior nos revela que es el hombre quien con el corazón planea su futuro, pero es Jehová Dios quien marca el rumbo en el que el hombre ha de caminar. Vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 7. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí podemos ver que Pablo, Timoteo y Silas fueron guiados por el Espíritu Santo a no ir a Bitinia. A pesar de que intentaron ir, ellos después supieron que era la voluntad de Dios de que no fueran a Bitinia en ese momento. En otras ocasiones, Dios puede abrirnos puertas para que nosotros simplemente entremos guiados por Dios. Primera de Corintios 16:9 dice así. Primera de Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Si leemos el contexto de este versículo, veremos que esta puerta de la que Pablo habla se refiere a una oportunidad de servir a Dios y de obtener buenos resultados, a pesar de que él tenía oposición ahí en Éfeso, donde se iba a quedar a pasar la fiesta de Pentecostés. Pablo, considerando las circunstancias que tenía frente a él, decide quedarse en Éfeso. Pablo estaba tomando las circunstancias como la señal que le revelaba la voluntad de Dios. Antes de concluir esta lección, quiero yo aconsejarte dos cosas. 1. No te apresures y espera en Dios. Hebreos 6:15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
Hebreos 6:15 nos habla de la paciencia que Abraham tuvo al esperar en la promesa de Dios. Jehová Dios le había prometido que iba a bendecir y multiplicar grandemente su descendencia. Abraham recibió la promesa, porque Dios es fiel a sus promesas. Si tú te dejas guiar por Dios, le obedeces y le crees, ten por seguro que Dios cumplirá todo lo que te ha prometido. Solo espera en Él pacientemente. Número 2. Considera que todos erramos y que Dios es perdonador y restaurador. Nuestro Dios no es como nosotros los humanos. Él es un Dios de segundas oportunidades. Joel 2:25 de la Nueva Traducción Viviente dice así: El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Desde que Jesús ascendió a los cielos y envió a su Espíritu, Dios no ha dejado de guiar a su pueblo. Busca la voluntad de Dios para tu vida. Escudriña las Escrituras. Ora a Dios pidiendo que el Espíritu Santo te guíe. Usa esa maravillosa mente que Dios te dio para pensar. Sé humilde para escuchar los consejos de tus hermanos de buen testimonio. Mira a tu alrededor y analiza y acepta las circunstancias del presente en las que Dios te permite estar, y no dejes de confiar y esperar en las provisiones de Dios, quien sabe todo, quien puede todo y quien ya tiene planes para la vida de todos los que creemos en Él. Gracias por estar en este discipulado. Dios te guarde y te bendiga. Nos vemos en la siguiente lección.